Ahí está. Ahí va. Bueno, bienvenidos entonces a esta segunda clase, o ya casi tercera, ¿no? Porque si empezamos con esto de prácticos y teóricos, ¿no? Tuvimos la presentación, la primera clase de práctico que estuvo Juan, que la continúan después que terminemos van a continuar la parte práctica cuando terminemos esta parte. Teórica que también, a ver, quería pensar hoy, me quedé pensando, ¿no? De lo que hablamos mucho de teóricos y prácticos, que es una parte teórica la que voy a dar, pero un poco pensando en la práctica, ¿no? Pensando desde la práctica y desde cómo no irnos tanto a conceptos más teóricos, que después los vamos a ir trabajando, como distintos niveles de abstracción, sino que hoy más que nada pensar en esto, ¿no? Las relaciones entre la universidad y el medio productivo, ¿no? Porque es que surge esta idea, digamos, que de trabajar en esta materia, de pensar la gestión y de pensar el desarrollo tecnológico, ¿no? Les decía recién que les mandé en el chat que tienen para bajar el libro que les mostraba, el de Sábato, El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia, tecnología, desarrollo, dependencia. Este es uno de los libros que vamos a empezar a leer. La verdad que cuando yo les decía que era el libro más de clásicos, hay varios textos que tenemos ahí para leer, como lectura obligatoria, entre comillas, digamos, si les interesan, pero digo, es lo más clásico y moderno, ¿no? Después hay cosas más clásicas, pero más antiguas, digamos, clásicos de los últimos 50 años, digamos. Particularmente, bueno, ahí hay varios textos, particularmente hoy quería leer como un reportaje, un tipo bastante conocido entre la ciencia, pero más bien considerado un duro como era Gregorio Klimovsky, ¿no? Digo un duro en el sentido, digamos, de las posiciones metodológicas, ¿no? Saben ustedes que las posiciones metodológicas pueden ser algunas más que están desde que se arrancan las discusiones, ¿no? Si tenemos que parecernos más, las ciencias sociales tienen que parecerse más a las ciencias duras o tener metodologías parecidas o no, si tienen que tener sus propias ciencias, ¿no? Este es un debate bastante antiguo, pero bueno, acá se retoma y un poco está bueno para que lo retomemos nosotros para pensarlo un poco más conceptualmente, más allá que si nos ponemos a charlar y a discutir sin conceptos, sin leer, sino a charlar, a teorizar, a filosofar así más de café, igual llegaríamos a conclusiones parecidas, pero está bueno también ir a esos textos, ¿no? Ese texto por un lado, y por el otro lado, como yo les decía, que todo este programa tiene la posibilidad de entrar o salir por cualquier lado, ¿no? Pueden entrar por la última unidad, por la primera, por la que sea. En realidad estaba revisando los textos y volví a releer un texto que me pareció muy atinado y que me recordó mucho a la experiencia que yo tuve más de gestión, y entonces lo quería tomar para empezar hoy, que también es un texto de la unidad 2, pero de la primera parte. El texto que les quiero mostrar es ¿no? No sé si lo ven ahí. Se llama Universidades y Sociedad. Lo escriben 3 autores, tienen una fotito bastante interesante, ¿no? Como que no enchufa, pero no enchufa. O sea, es como 2 cables que uno tiene 2 patas y otros 3, ¿no? Y uno dice Universidad y Sistema Productivo y dice aproximaciones al análisis de la vinculación de la Universidad Argentina con los sectores productivos, ¿no? Entonces, digo, entre esos 2 textos me parece que iba a ir mi clase hoy. Este segundo texto es de la Universidad General Sarmiento, lo pueden comprar, no está caro, está a 1.500 pesos, recién lo estaba mirando, pero si no yo le voy a sacar unas fotos y se los voy a mandar, así que quédense tranquilos. Y recorto bien las partes más específicas, ¿no? Eso se lo mando después, el otro lo tienen para leer ahora. Bueno, yo voy a tratar de trabajar un poco entre esos 2 textos. ¿Por qué entre estos 2 textos? Porque, bueno, uno sí bien cuenta un poco la historia y cómo pensar el desarrollo en la Argentina desde un lado más general. Este último texto que le decía Universidades y Sociedades cuenta un poco la última parte digamos, de la experiencia que tienen las universidades trabajando con el sistema productivo, ¿no? Entonces,
y cómo se viene dando y cómo se va a ir dando ese cambio de la universidad, que también un poco, hoy cuando lo leía me recuerda a mi experiencia, tanto en la gestión como mi experiencia universitaria, ¿no? Eh, no porque, no porque sea algo importante, ¿no? Sino porque lo tengo como vivido, como algo propio de mi vida, ¿no? Entonces, cuando mi generación, que tengo 45 años, éramos estudiantes, estoy hablando del año, empecé en el año 96 al CBC, 97, 98, pleno menemismo, nosotros cuestionábamos mucho las políticas del menemismo hacia las universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque esas políticas tenían que ver con la adecuación de ciertas ideas de las universidades a los requerimientos de o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, los distintos créditos, y uno adecuaba, y digamos, en ese momento se pedía, distintas adecuaciones de las universidades y de la educación en general, ¿no? Bueno, toda la discusión, digamos, ustedes ya lo habrán visto en la carrera, de las privatizaciones de los años 90, bueno, la universidad había como una fuerte idea de privatizar la universidad, ¿no? Entonces, de privatizarla o de por lo menos semi-arancelarla o arancelar algunas cosas o una cosa que se decía fuerte era que la universidad tuviera como financiamiento alternativo, se decía, o financiamiento propio, ¿no? Con recursos propios, generación de recursos propios, ¿no? Entonces, la idea era que la universidad también pudiera generar sus recursos y con eso financiar a sus docentes o hacer edificios o los distintos programas que podía desarrollar la universidad. Ahora bien, ¿no? Nosotros como estudiantes en ese momento, y particularmente de ciencias sociales, nos oponíamos, ¿no? Porque decíamos, bueno, vos ponerle que generás, y pasa en muchos lugares donde uno pasa financiarse, digamos, con fondos propios o fondos privados de empresas. Lo que pasa es que vos tenés esos fondos, ahora el problema es cuando vos dejás de tenerlos, ¿no? En un momento te lo sacan, y vos qué haces ahí en ese momento, ¿no? Como universidad pensábamos eso, ¿no? Ya está buenísimo que venga, digamos, que vos, digo, en un momento se discutió en ciencia social, en la carrera de comunicación, si se abría una cátedra de Clarín, ¿no? O un pequeño programa que era más para entrar a trabajar al diario Clarín. Bueno, nosotros un poco nos oponíamos porque decíamos, claro, el día que te sacan esos fondos, vos no podés pagarle a esos docentes. ¿Y cómo haces? Te quedás sin esa capacidad, ¿no? Digo, para esto como para muchas cosas. Entonces lo que se decía era, no, los docentes tienen que ser pagados con fondos del Estado, eso tiene que ser la autonomía universitaria, y cada uno tiene la posibilidad de estudiar lo que quiera, pero bueno, no puede pasar, digo, y eso no puede pasar de que haya un financiamiento tan directo, porque después también la discusión de los contenidos también tiene que ver con la empresa que te pone qué contenido vos tenés que poner. Y si vos discutís en determinado momento, si no quiero poner estos contenidos, dices, bueno, yo tampoco quiero poner la plata. En el medio de la cursada de un cuatrimestre, eso es un problema, ¿no? Porque, mirá, le saco los fondos, bueno, claro, no se puede terminar el curso, ¿no? Si, supóngase que pase acá, ¿no? Entonces, no, ya está, no damos más clases y quedan ahí en la mitad del camino. Entonces, todas esas discusiones se dieron fuertemente en los 90, digamos, discutiendo digamos, los organismos internacionales que venían a plantear estas necesidades de que la universidad generara sus recursos. Bueno, eso fue como una discusión, hubo muchas peleas, hubo como surgen las leyes, ¿no? La ley de educación superior y la ley federal de educación, ¿no? Esas dos leyes, que son las que rigen, generan determinadas, leyes y formas, digamos, a los que después todos se van a ir adecuando, ¿no? Generalmente se adecúan casi todas las universidades, menos la Universidad de Buenos Aires es una de las que no adecúa sus estatutos a la Ley de Educación Superior. No sé si al final ahora ya los habrá adecuado, pero en general no.
Estos tenían algunas ideas que en realidad estas ideas van quedando un poco, por ejemplo, que las licenciaturas no tengan una cantidad mucho mayor a 4 años, ¿no? Cosa que no pasa en nuestra universidad, pero en todas las demás universidades, sobre todo también las nuevas, las licenciaturas son de 4 años, ¿no? Eso, no sé si lo han visto, pero saben que es así, digamos, ¿no? Uno puede estudiar abogacía a la Universidad Nacional de Avellaneda, te recibís en 4 años, ¿no? O, no sé, yo doy trabajo social en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, también son 4 años, y así en distintos, ¿no? En cambio, nosotros acá creo que ahora tenemos 5 años y pico, ¿no? Que es ciencia política, antes era un poquito más corta, ahora con el nuevo plan se extendió un poquito más, no obstante que es una carrera corta, ¿no? Si uno considera con otras carreras, qué sé yo, no sé, historia, medicina, son muchísimo más largas, ¿no? Pero hay una idea que es mundial, que las licenciaturas tienen que durar 4 años, las maestrías tienen que durar 2 y los doctorados tienen que durar 3. ¿No? Eso es así. Entonces, como para estandarizar un modelo mundial. Entonces, bueno, nosotros en ese momento discutíamos y decíamos, no, estoy hablando de todos los 90, ¿no? No, esto no puede ser porque, nada, si una carrera tiene que durar 8 años, está bueno porque también, digamos, vos te formás y tenés 8 años de formación. ¿Qué pasa cuando te acortan la carrera? Y generalmente la segunda parte de la carrera va a los contenidos, van al posgrado, y los posgrados son pagos, ¿no? Excepto nosotros que tenemos en ciencias sociales, todo recibido en ciencias sociales puede acceder al doctorado y a la maestría de ciencias sociales gratuitamente. Pero si uno quiere hacer otra maestría, como yo, que estoy tratando de hacer la maestría en ambiente y desarrollo sustentable en Quilmes, tengo que pagar, digamos, una plata, digamos, deja de ser, digamos, la universidad pública, ¿no? Todas estas discusiones son discusiones de los 90, ¿no? Entonces, este interés, pero bien, pasa el tiempo, viene después 2001, bueno, todo lo que ustedes habrán estudiado, lo que a nosotros nos tocó vivir, digamos, en esos momentos, y después, bueno, ya con Dualde, con el kirchnerismo, empieza como otra política también con respecto a qué política darse con las universidades. Hay una frase muy conocida del presidente Kirchner en ese momento que dice, las universidades son consultoras privilegiadas del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí empieza como otro paradigma, ¿no? De dónde lo pensamos. ¿Por qué? Porque si uno pensaba en las universidades, digamos, de estas universidades, que la idea era achicar los presupuestos, digo, hay muchos casos también de mini arancelamientos, como poner cursos de ingreso, por ejemplo, poner un curso de ingreso, se había dado en La Plata, creo que había un curso que era el CPI, curso preuniversitario de ingreso, para ingresar creo que a medicina, tenías que hacer ese curso, si no quedabas afuera. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Con algunas de las banderas que siempre tuvo la universidad, que tiene que ver con, digo banderas, digo concepciones, ¿no? Pues, de la reforma universitaria del 18, ¿no? Una es ingreso irrestricto, ¿no? O sea, dentro del sistema universitario argentino, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo ingreso a la universidad? Nada, alguien se anota, ingresa, no tiene que haber otra mediación, ¿no? Por ahí alguno podría pensar que el CBC, en cierto modo, es alguna manera que tenés una manera de entrar. Estaba en esa idea que si era filtro, no era filtro, no, son discusiones sobre la universidad. Pero, en fin, digamos, los 90 es esto, ¿no? Era el mercado, no sé si el mercado o a través de estos organismos internacionales tratar de achicar, de reducir, de ajustar, y durante, digamos, el movimiento estudiantil de esa época fue todo el tiempo, digamos, en contra de esas políticas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, digamos, todas estas ideas que genere recursos, que aplique, o cuando uno las empieza a pensar también en un punto, después que, digamos, lo digo porque también como lo milité en un sentido y después lo repensé también, digamos, con el paso del tiempo en otro sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque después me toca,
después me toca trabajar en el Estado, ¿no? Después de esto, de las universidades son consultoras privilegiadas, y bueno, cuando se le pide a la universidad que apueste al desarrollo productivo, pero no recortándole el presupuesto, ¿no? No es, te recorto el presupuesto, tratá de meterte en lo productivo, así yo te doy menos presupuesto. No, al contrario, te doy más presupuesto, te doy más estructura, más infraestructura, y vos tratá de trabajar en lo productivo. Entonces, un poco la dinámica que se da en ese momento, digo, ya no en los 90, sino ya más en 2004, 2005, y más fuertemente 2008, ¿no? Con la creación, creo que a partir de ahí es el Ministerio de Ciencias, no lo recuerdo ahora, pero ya en esos años empieza como otra dinámica, ¿no? ¿Cómo te puedes vincular como universidad al entorno productivo con más fondos incluso, ¿no? Con más cantidad de fondos, y con esto, ¿no? La universidad es privilegiada, consultoras privilegiadas del Estado Nacional. Entonces, el Estado Nacional, ¿no? Que mucho antes le daba a otros organismos, o a consultoras, o a distintas organizaciones, pasa a tener a la universidad como privilegiado, con lo cual las universidades terminaban muchas veces no dando abasto, teniendo un montón de trabajo que ya en determinados momentos hasta no lo podían hacer. Y después también tratando de ver cómo se insertaban, pensando todas las universidades de qué modo se insertaban en esta forma de trabajar. Entonces, como lo que le quiero mostrar es que un poco esta dinámica, digamos, de esta presión, quizá en un momento, de los organismos internacionales tipo Fondo Monetario con el financiamiento, va generando ciertas estructuras que a lo largo del tiempo después se van a utilizar con otro sentido. No del mismo sentido que al principio, sino que va a cambiar un poco ese sentido, pero con la misma estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque estas leyes que se hacen durante el menemismo, por ejemplo, durante el menemismo se hacen algunas leyes que son fundamentales. Esta ley de educación superior, que uno puede criticar por algunas cuestiones, por otra parte, sí lo que logra es ordenar un poco el sistema universitario, ¿no? Por ejemplo, la CONEAU, ¿no? La Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. Antes las carreras las creaba la universidad, después las acreditaba el Ministerio de Educación, pero no había un lugar puntual donde realmente se evaluara, se hiciera seguimiento de cómo eran las distintas carreras en las distintas universidades, ¿no? Entonces, esta comisión, si vos hoy querés crear una carrera, tenés que mandarla primero a que la CONEAU te la acredite, y a partir de eso vos podés empezar a dictarla, ¿no? Una serie de procesos. Bueno, eso un poco se mejoró, como también la instancia con los títulos extranjeros. Saben que hay muchos estudiantes que vienen de afuera para acá, bueno, hay que revalidar. Una cosa es revalidar para estudiar, que se revalida más fácil, y otra cosa para trabajar, porque también es una competencia para los universitarios argentinos. Pero con estas nuevas leyes y distintas leyes de fomento a la actividad tecnológica, fomento a la actividad productiva, que todas están muy bien en este librito, ahora lo vamos a mirar mejor, pero que están bien detalladas ahí, es que se empiezan a crear las distintas oficinas de vinculación tecnológica en las universidades, ¿no? Estas oficinas de vinculación tecnológica, que son creadas en un principio, a partir del año más o menos, acá en este libro lo que está buenísimo es que tiene un cuadro de cómo se fueron, digamos, tiene un cuadrito de cómo se fueron creando. Por ejemplo, la Dirección de Convenios y Transferencia de la UBA fue del 87, pero en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, del 94, en Comahue en el 2004, en Córdoba en el 96, en Cuyo en el 95, 97 en Nacional de Entre Ríos, en la UNSAM en el 2001, en el 2000 en General Sarmiento. Bueno, más o menos entre, digamos, del 93 hasta el 2005, digamos, en 10 años se crearon en todas las universidades estas unidades de vinculación tecnológica u oficinas de vinculación tecnológica, ¿no? Entonces, muchas veces dependiendo del rectorado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se buscaba también ahí? Las universidades son bastante, digamos, si bien son más ágiles a veces que el Estado, son bastante burocráticas también.
y también hay política, y también te pisan los expedientes, también hay requisitos que llenar, y bueno, y circuitos que completar, ¿no? Entonces, a veces uno se queja del Estado, bueno, las universidades también tienen lo suyo, pero trataron de salvar esos problemas burocráticos con la creación de estas oficinas de vinculación tecnológica. ¿Para qué? Para si alguien tiene que hacer un contrato con una universidad o algo, sea directamente esa oficina tiene que ver con rectorado. Para nosotros acá en la UBA nos parece un poco loco, porque nosotros el rector es muy lejos, pero otras universidades son mucho más chiquitas. Más chiquitas, digo, 10.000 alumnos, 15.000, 20.000. Entonces, directamente dependen del rectorado. ¿Por qué? Porque si hay un negocio, el rector está enterado y que se pueda hacer lo más rápido posible, sin que pase de una secretaría a otro, de una dirección, un subsecretario, un secretario, al consejo, al rector, lleva mucho más tiempo. Entonces, para tener una vinculación más rápida, mejor, es que se realizan se crean estas oficinas de vinculación tecnológica, que a la postre van a ser la parte de las universidades que va a conversar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como ven, ya también hago toda esta introducción para contarle un poco los espacios burocráticos también que tienen, que tiene todo esto que nosotros estamos charlando, ¿no? Que no sé qué, después le vamos, gestión de desarrollo tecnológico, podemos decirle, o vinculación tecnológica, o vinculación con el medio productivo, universidad social, pero todo esto tiene distintos lugares institucionales en distintas universidades y en los ministerios, ¿no? Entonces, con el menemismo también crea la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Así como crea la CONEAU, dentro de la Ley de Educación Superior se crea la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Entonces, esa secretaría es la que trabaja con todas las universidades argentinas. Después está la Secretaría de Políticas Educativas, que trabaja con todo el sistema. Lo que pasa es que todo el sistema se provincializó. Ustedes se lo recuerdan, ¿no? Que la educación pasó a manos provinciales en los 90. Si antes había colegios nacionales, institutos, que dependían directamente del Ministerio de Educación, ahora todo eso pasó a ser provincial. Entonces, ¿qué hace el Ministerio a través de esa Secretaría de Políticas Educativas, que es gigante, que el secretario es el viceministro de Educación es el secretario de Políticas Educativas? ¿Por qué? Porque es gigante, desde jardines hasta terciarios con orientación técnica. O sea, jardín de infante, primaria, secundaria, educación especial, educaciones especiales, educación artística, terciarios técnicos, educación técnica, todo eso depende de ese área del Ministerio. Secretaría de Políticas Educativas. Gigante. Es gigante. Pero como no tiene incidencia directa, solamente lo hacen a través de programas. Entonces hay programas, qué sé yo, el programa Volver a la Escuela, que es lo que está ahora. Bueno, ese programa es un programa también gigante, debe haber 3 pisos ahí en las oficinas de la calle Santa Fe, donde trabajábamos, donde nos conocimos con Juan. Debe haber 3 pisos trabajando ese tema, ¿no? Entonces, esa es la Secretaría de Políticas Educativas. Después está la Secretaría de Políticas Universitarias, que trabaja con todas las universidades, pero acá sí, en este caso, es la que le transfiere los fondos, tanto para los profesores, como en distintos programas. Distintos programas que cada programa charla con las áreas correspondientes de las universidades, ¿no? Entonces, el área de extensión charla con las secretarías de extensión, el área de investigación con las áreas de ciencia y técnica, deportes, bueno, digamos, cada área, son muchas las áreas que tienen bienestar estudiantil, que son los que llevan adelante las becas, vinculación tecnológica, desarrollo, bueno, están las radios, todo el sistema de radios universitarios, las editoriales, cada universidad tiene una editorial y esas editoriales están nucleadas en una red de radios de las 50 universidades. Hay unos torneos nacionales que se llevan adelante, que tienen que ver con todas las áreas de deporte, y se hacen unos juegos deportivos nacionales, se participa a nivel internacional. Bueno, hay todo un sistema gigante, ¿no? Que es esto de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y el Ministerio de Ciencias también trabaja. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Ciencias? Lo que hace es chequea y mira las unidades de vinculación tecnológica.
¿no? Ese es como con quienes charla. Más allá que en el CPU también hay una pequeña área de vinculación tecnológica, pero el área, básicamente, el ministerio charla con estas áreas más científicas que puede hacer convenios. La mayoría de los convenios, de todo lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, creo que el 80% de toda la plata del Ministerio de Ciencias, por ahí ahora un poco menos, pero se lo lleva a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que más trabajan en estas cuestiones más científicas, más científicas o que dan más valor, ¿no? Pero, por supuesto que después, eso es el financiamiento del Ministerio de Ciencias, pero después de recursos propios hay facultades, en el caso de la UBA, que tienen, que generan mucho dinero. Una es la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? No sé si alguno habrá trabajado alguna vez, pero muchas veces uno trabaja en un lugar y después pasás y cobras una factura por económicas, una factura, y muchas veces la Facultad Económica funciona como, como un organismo que le terceriza al Estado, como es, pasantías, etcétera, ¿no? Digamos, digo, esa que es una de las más grandes, bueno, porque conocen bien cómo hacer todos los temas de facturación, ¿no? Entonces, económica es fuerte, arquitectura también, por todo lo que construye, ¿no? Mucha gente desea construir, va y le pide para construir a quienes, bueno, a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces, generan muchos recursos propios. Dentro de todas las facultades de la UBA, la que menos genera es sociales, ¿no? Entonces, somos los que menos generamos recursos propios. Sin embargo, podemos decir que generamos bastantes jefes de gabinete o, o ministros, ¿no? Es una facultad que genera bastante, o carrera, ¿no? Bastantes dirigentes. Pero bueno, acá lo que nos interesa es esto, cómo la vinculación con el medio productivo. También este libro tiene distintos datos de cómo fue variando cada universidad por universidad en recursos propios, ¿no? Cómo fueron obteniendo más y más recursos propios las distintas universidades, ¿no? La UBA está como muy, digamos, son datos bastante viejos, estos del 2001 al 2009. ¿De qué autores es? Fíjense, está en el programa, es Mariana Bersino, Luciana Guido y Mariana Di Velo, ¿no? Es una edición de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y es un estudio que yo lo tenía y no lo había leído tanto, y ahora lo leí, me súper enganché, así que tenía ganas de hablar más de esto que de lo otro, pero sobre todo por esto, porque me pareció que tenía que ver con esto, cómo podemos charlar, digamos, un poco teóricamente, pero también un poco prácticamente sobre las áreas, o sobre cómo, digo, las áreas de las universidades de vinculación tecnológica, o en las facultades sociales, ¿no? Que tenemos este pequeño, que es un centro, que se llama CETCOT, que no es exactamente, o sea, es un poco una unidad de vinculación tecnológica, pero también es un centro que busca reflexionar sobre la temática, ¿no? En ese sentido, intentamos un centro que sea como bifronte, ¿no? Que tenga como dos partes, una parte de reflexión y otra parte de trabajo en sí, de cómo generar recursos o actividades productivas o que generen calidad de vida, ¿no? Tampoco, ahí nosotros también como esto para reflexionar, me parece que muchas veces, quizá en la etapa anterior, que yo le decía más menemista, donde se instaba en las universidades que generan recursos propios, en ese momento que se instaba a eso, a la generación, no se tenía en cuenta otras cuestiones que para nosotros desde las ciencias sociales sí podemos tener en cuenta. No es el generar valor, nosotros no lo podemos medir solo económicamente como cientistas sociales, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto de discusión con más los que hablan de recursos propios, ¿no? Con la década menemista, ¿no? El recurso propio puede ser de muchas maneras más que económico, ¿no? Ahora bien, también después mirándolo como uno buscando generar mayor producción, digo,
sí pasa, o digo, lo hago como mea culpa, que nosotros siempre estamos buscando, siempre como cientistas sociales, nos cuesta ir más por lo productivo y siempre tendemos a la calidad de vida, a lo social, a otra cuestión. Entonces ahí es un punto para reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, está bueno que generemos, digamos, está bueno que no sea solamente una cuestión economicista, puramente economicista, pero también está bueno que salgamos un poco nosotros mismos de esa cuestión de lo que no es, del valor que no es económico, pero que es importante. ¿No? Porque eso lo estamos planteando siempre. A mí me parece que es algo que no lo debemos entregar, pero sí debemos tratar de pensar un poco más en algo que sea un poco más productivo. Porque si no, digo, o si no, cuantificarlo de algún modo para que cuando después tengamos que discutir cuáles son los que menos generan recursos propios, bueno, tengamos una cuenta que diga, bueno, pará, generamos todo este tipo de recursos que no son económicos, ¿no? Por lo menos, digamos, no sé, digo, esto se me ocurre como una reflexión rápida ahora para zafar de lo que estoy diciendo, pero me parece que deberíamos pensarlo todos un poco cómo es esto, ¿no? De cómo pensamos esta vinculación tecnológica y este trabajo con el sector eh, productivo. Por otra parte, porque también, a diferencia con esto, cuando se habla de ciencias duras o ciencias blandas, pasa, digamos, en esta discusión pasa que estas ideas, digamos, metodológicas más duras que nos tratan de llevar a analizar, como no sé, los biólogos, digamos, disecan una rana o algún insecto. Bueno, nosotros no podemos hacer eso con la sociedad, ¿no? Con los grupos de personas. No podemos decir, bueno, a ver, pará, hagamos un esquema de laboratorio. Hasta hasta un punto, hasta hace poco no se podía hacer. Eso es lo que un poco también empieza a discutirse con esto, ¿no? Y acá también quería relacionarlo con las palabras que yo mencionaba la otra vez, ¿no? Alino Barañao, que después que, bueno, que el kirchnerismo, o que Néstor el presidente Kirchner y después Cristina Kirchner, hacen, digamos, se crea el Ministerio de Ciencia, y que después Macri continuó con esa política, si bien algunos dicen que no, que en realidad continuó, pero no financió tanto, bueno, una cuestión un poco más fina, pero fue el mismo ministro. Y a mí me tocó trabajar, digamos, en el mismo gobierno que ese ministro. Yo lo cuestionaba bastante, porque no me gustaba a mí como ministro, ¿no? Y ahí también hay una discusión, porque Lino Barañao era alguien de las ciencias duras, ¿no? Y hay un reportaje muy importante del año 2018, que ahora se los comparto, donde Barañao dice que las ciencias sociales más o menos son como teología. Dice, yo la verdad que estoy acostumbrado a leer tanto de ciencias duras, que miro las ciencias sociales y me parecen teología. Ahí les paso algunos links que estuve mirando hoy mientras buscaba, porque bueno, se armó un problema bastante grave. A ver, porque saltaron todas las ciencias sociales a matarlo, ¿no? A ver, un segundito. Ahí está lo de Balañao. El paginado se lo pueden ver ahí, para que les mando dos más. Acá sale enseguida, bueno, sale Atilio Borón. ¿Eh? ¿No? Ahí dice, no somos teólogos. Y después hay otro más que había visto, una revista. Esta revista, ajá, que tiene como varias posiciones. Es una revista de San Juan, ¿no? Y que en esa revista escriben varias personas. Dentro de ella responden, bueno, escribe Arañao, Borón, Norma Yarraca, Segueso y Horacio González, ¿no? Que cierra ahí, no se entiende muy bien qué dice Horacio, pero si lo leen bien es súper interesante.
Bueno, entonces, ¿qué pasaba con, digamos, o para mí, digamos, cuál era el problema que tenía Lino Barañao, que después continúa con Macri? Para mí Lino Barañao tenía un problema, digamos, de cómo él concebía la ciencia, ¿no? Era un científico de ciencias duras, ¿no? Era, digamos, entonces dice esto de teología, sale el Consejo de Decano de Ciencias Sociales, se reenojan, le piden una audiencia, salen a criticarlo por todos medios, y es así que Barañao tiene que sacar un poco de plata y armar un programa que se llama PISAC, que se llama Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, y ese programa surge, el ex profesor nuestro, digamos, hacemos un pequeño homenaje a Federico Schuster, digamos, un gran profesor nuestro de la carrera que falleció hace poco, el año pasado, y con el que hemos conversado y discutido muchas veces, se plantó un poco y dijo, bueno, está todo bien, él era el presidente del Consejo de Decanos, bueno, y él arranca, digamos, le arrancan, le piden un fondo que solamente era de 4 millones de pesos, no sé si, ahora no sé cuánta plata será, pero era mucho, que era para las ciencias sociales, ¿no? Como saliste creo que era la primera vez que asumía, mete la pata y bueno, después tiene que salir. Digo, la verdad que Barañao tenía esa concepción, que es una concepción un poco que hay en determinados círculos políticos, ¿no? La ciencia, ¿quiénes son los científicos? Los ingenieros, ¿no? De hecho, yo criticaba mucho, digamos, el momento digamos, donde yo participaba, lo digo ahora que ya pasó más el tiempo, pero bueno, a veces da una de esas discusiones más hacia adentro, pero por ejemplo nosotros teníamos el programa de formación de ingenieros, ¿no? Y una forma de ingenieros, y forma, no, pero después esos tipos creen que, de verdad creen que la ciencia es neutral. Y ahí nos metemos en otro tema, ¿no? Que después tenemos, digamos, para discutir un poco más a fondo y que ahí está, esas discusiones sí están en el libro de Sábato. ¿Estamos en ciencia neutral o no? Generalmente uno dice, no, la ciencia es política, digamos, nosotros que somos de ciencia política, no, la ciencia es política, muchas cosas, bueno, pero ¿puede haber algo que sea un poco menos político, no, o no tan político, o no tan político del modo que lo vivimos los argentinos, que lo estamos viviendo en los últimos tiempos, con una grieta, digamos, que corta todo, digamos, que ya está muchas personas, digamos, che, esto ya no se puede más, cortémosla un poco porque digamos, incluso el común de la gente como está dando mucho la espalda a la política por el enfrentamiento tan grande. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo que podamos charlar y ponernos de acuerdo, digamos, en general? Digo, entonces, pero si nos ponemos de acuerdo que no es política o es político de otro modo, digo, bueno, me parece que ahí hay algo que también me interesa que generemos un espacio de reflexión en esta parte de la materia. ¿Por qué? Porque por lo que vi, hay varios digo, por suerte, digo, por suerte, no sé, digamos, por qué, pero esta vez hay varios que están trabajando en distintos ámbitos y por lo que vi de distintos colores políticos, entonces me parece que estaría bueno que también acá sea un ámbito donde podamos discutir o repensar estas cosas, ¿no? En ese sentido, no lo pude leer para esta clase, pero me parece que otro texto que nos podría servir para estos días es El político y el científico de Weber, ¿no? ¿Hasta dónde es política, hasta dónde es ciencia? Digamos, ¿cómo podemos pensar estas cuestiones? Porque la verdad que también estas discusiones se dan en algunos ámbitos y hay en otros ámbitos que no hay tanta discusión, digamos, en torno a cuándo debe ser político, cuándo debe ser técnico. Nada. Bueno, entonces me parece que ahí es otro punto que tenemos. En ese sentido, creo que, eh, creo que Barañao estaba dentro, digamos, tenía, ¿cómo puedo decirlo? Para mí, logra seguir siendo ministro porque tanto, digamos, desde el kirchnerismo en ese momento, el macrismo, se pensaba en la ciencia de distinto modo, pero en algo tenían en común, que además de Barañao, ¿no? Que ambos creían en la ciencia, como para alguien de ciencia y tecnología, en las ciencias duras, no así en las blandas. No pusieron de cómo es, fíjense, es más, excepto ahora, ¿no? Filmus podría ser el primer blando de ministro, ¿no? Porque Salvarezza también venía de ciencias duras, ¿no? El ministro de ciencias. ¿Tiene que ser de duras o tiene que ser de blandas, ¿no? Digamos, o de dónde tiene que ser, porque digo, es como también, ¿no? Como el ministro de Cultura, ¿tiene que ser un cantante?
tiene que ser un artista, ¿no? Hay como eso, ¿no? ¿Quién es el que tiene, quién es el que tiene que ser, ¿no? Entonces, y en el caso de la ciencia es más complicado, porque si es esto dura así blando. Para mí me parece que hay un cierto fetiche de la técnica, el peronismo es fuerte, ¿no? De los ingenieros, de la Universidad Tecnológica Nacional o de la Universidad Obrera, de la creación de ingenieros, de algo duro, de crear cosas, puentes, casas, no sé, como un imaginario que va por ahí. No va por otro lado, digamos, ¿no? Che, tenemos que generar mayor participación, otras cuestiones de... Creo que ahora sí me parece que hay un cambio, pero digo, en un principio había como un fetiche más así. También lo tiene, me parece que también lo tiene la izquierda en otros sentidos y también, digamos, otros partidos más de centro también coinciden en ese fetiche. Bueno, ese fetiche de las técnicas creo que nosotros deberíamos discutirlo bastante, ¿no? Porque también podemos tener un lugar. Y en un sentido, que incluso en los últimos años, estas definiciones de Balañao son del 2008, ¿no? Cuando él empieza a ser ministro, ¿no? La creación del ministerio. Ahora bien, ¿qué pasa, digamos, más acá, digamos, con toda digamos, con las redes sociales, con todo cómo se puede capturar los datos de esas redes? Me parece que esto que decía Barañao de la ciencia, de los tipos de métodos, que no, digamos, que era difícil de medir, que no hay rigurosidad, me parece que ahora con las redes sociales cambió todo eso. Digamos, de 2008 acá, que tenemos 15 años, en 15 años cambió todo, en 15 años y podemos decir que casi las ciencias sociales podemos medirlas con exactitud, ultra exactas, porque al contrario, ¿no? Si uno puede ver cómo uno puede pensarse de una manera, cree que es de una manera, ahora si viene alguien y te agarra todas tus entradas a Google y te las analiza, entiende más de vos que vos mismo, es como entiende más que el psicólogo, entiende más que lo que te gusta, lo que no te gusta, está mucho más visto de lo que vos mismo podés percibirte, ¿no? Entonces me parece que ahí, esto que planteaba Barañao también queda en un lugar complejo, que no se puede, digamos, que ya no es más así, incluso, digamos, si uno no estuviese de acuerdo, hoy cambió también el escenario, con lo cual esas declaraciones ya no sé qué sentido tienen, digamos, o sea, ya teología no, porque ahora, ¿qué le vas a decir teología cuando capturaste los Twitter, que las mismas personas dijeron, eso, digamos, está ahí, ¿no? Es un dato duro, podríamos decirlo, ¿no? No obstante, no quiere decir que abandonemos, que porque tengamos estas nuevas herramientas, uno deba abandonar la reflexión, y las reflexiones, creo que está en el textito que le mostré ahí, de Horacio González, que uno no debe, digo, las reflexiones civilizatorias que hemos venido trayendo a lo largo de toda la humanidad, que las tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política, digo, que venimos discutiendo democracia hace miles de años, no es de ahora que discutimos democracia. Entonces, me parece que ahí está bueno, ¿no? Como decía el martes pasado, medirnos también con nuestras tradiciones de teoría política, y cómo también eso lo podemos, ¿hola? Todo eso también lo podemos ir trabajando en conjunto. En fin, entonces, lo que le quería comentar era un poco eso, y la otra cuestión que quería trabajar hoy un poco de este textito, un segundito. Eh, bueno, digamos, la revolución, digamos, de la información que se ha venido dando en los últimos años, en los últimos años, eh, y la globalización, cómo se han ido dando estos cambios para las ciencias sociales ahora, y cómo también vamos a adquirir un nuevo rol, digamos, o podemos adquirir un nuevo rol dentro del ámbito científico-tecnológico. Ahora, bueno, volviendo un poco a la idea esta que yo le comentaba, de vinculación tecnológica, por un lado tenemos una cuestión metodológica de los nuevos métodos.
Pero por otro lado, tenemos una cuestión de gestión de esta vinculación con las empresas, ¿no? ¿Cómo es que se genera, cómo son los espacios institucionales que, eh, que tenemos en la universidad para desarrollar vinculación tecnológica? ¿Y de qué manera lo tenemos que desarrollar? ¿Cómo la universidad se preocupa de los problemas? Y acá está bueno en este libro también, que comenta esto, ¿no? La universidad generalmente ha tenido que tener una autojustificación, ¿no? Cada vez que, digamos, se estudia en la universidad y estudian en la universidad eh, digamos, los mejores de la materia, ¿no? Después se supone que da clase, entonces uno no le va a venir, digamos, ¿a quién le vas a venir a preguntar de sociología si no es un sociólogo, ¿no? No buscas alguien que externamente te valide, ¿no? La universidad se valida a sí misma, ¿no? Por eso le da cierta autonomía al conocimiento, y la idea siempre que es que uno buscando digamos, el pensamiento puro, buscando o estudiando solamente, va a llegar a las mejores conclusiones, ¿no? No es necesario que haga algo, sino el conocimiento por el conocimiento en sí. Esa es una de las ideas de la universidad. Ahora bien, en estas nuevas ideas no es solamente el conocimiento del conocimiento en sí, sino tener otra línea que es cómo podemos aplicar, cómo podemos, este conocimiento que ya está generado, cómo podemos generar una aplicación para este conocimiento. Por eso es tan importante estas unidades de vinculación tecnológica. Quizá una de las mejores es la de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Que se llama CETRI. Se llama Centro de Transferencia de Resultados de la Investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo uno transfiere el resultado de lo que investigó? Está bien, investigaste, está buenísimo esto, ¿no? Hiciste la investigación, generaste el libro, la tesis, bueno, ¿cómo lo transferís? Entonces, ponerte a trabajar en eso. Entonces, como vemos, no es que se trata de que uno tenga que forzar para generar dinero. Digamos, creo que por ahora la universidad en ese sentido no ha recibido ideas de ajustes, ¿no? Gracias, digamos, por suerte, o por mala suerte, porque por esa ajusta sobre los jubilados, ¿no? Pero en este sentido, digamos, la universidad hoy no es que está sufriendo, digamos, ajustes muy directos. Por ahí más indirectos, más que ver con el salario, etcétera. Pero no directamente. Entonces, si no es para eso, digamos, ¿cómo la universidad, digamos, se propone generar aplicabilidad, digamos, no investigar porque sí, por investigar en sí mismo, sino para generar algún producto, alguna transferencia de resultados, eh, alguna cuestión que nos genere tanto, como decíamos, calidad de vida como producto. Pero de qué manera pensar esto, sobre todo en ciencias sociales? Entonces, ¿quién valida, digamos, qué es lo que valida a la universidad? Digamos, algún actor externo, una empresa que diga, sí, esto me sirve, sí lo que está haciendo estas personas me sirve, sí lo que está haciendo este grupo me sirve. ¿Eso es lo que vale? ¿O vale en sí mismo la validación con tus pares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a validar a nosotros? Que entre nosotros nos reconozcamos y digan, che, no, está bien lo que dice Gastón o lo que dice Juan, o que en realidad generemos algo que alguna empresa lo reconozca. ¿Qué es más validable? O cómo uno siente que se valora más al trabajo de la universidad, ¿no? Y al trabajo de la universidad en torno a generar esto. O también, digo, también nosotros podemos estar tratando, y usted va a decir, no, la verdad que se está tratando de hacer esto, pero todavía no lo hemos podido hacer, ¿no? Estamos tratando de hacerlo, pero no lo hemos podido lograr del todo. También tenemos la idea de una incubadora de empresas de sociales. Bueno, eh, no es que sale así nomás, ni que enseguida se puede generar. Pero me parece que necesitamos en ciencias sociales abrir una brecha que sea para poder discutir críticamente, entender que el paso hacia cierta mercantilización un poco te modifica, pero también te puede no modificar y estar en tensión y mantener la tensión entre lo crítico y lo productivo, ¿no?
¿Cómo podemos seguir trabajando eso, ¿no? Si quieren, estoy planteando con muchas preguntas y sigo hablando, pero me gustaría también escuchar a ver qué piensan algunos de ustedes de cómo estas ideas para charlar un poquito. No sé si alguien tiene algunas palabras para decir, aportar o le surge algo de lo que estoy diciendo. Así de paso tomo un mate. Perdón, a mí me surgió una duda, algo que me hizo un poco de ruido con respecto a la validación. Digamos, en las comunidades científicas la validación es efectiva con otros colegas, me parece, ¿no? Digamos, para eso hacen congresos de ciencia donde se contrastan distintas teorías, se llevan distintos estudios, digamos. Aparte, la validación creo que es un laburo de años, digo, no es que vamos a un congreso un día, si a vos te gustó mi paper, perfecto, digamos, o sea, claro, si no sería demasiado sencillo, sería casi un peligro. Y con respecto a lo universitario, creo que la validación también pasa un poco por el estudiantado y, digamos, capaz que es un poco, no me sale idealista lo que digo, ¿no? Pero es la validación de que se siga notando gente, no sé, que cada vez aumente un poco más la cuota de ingresantes, la cuota no, perdón, la cantidad de ingresantes en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera digo, creo que la validación un poco más idealista, ¿no? Un poco más... Sí. Después, bueno, si vamos a lo más económico, sí, la validación te la da una empresa o alguien que quiera invertir en tu startup y darle para adelante con tu proyecto. Capaz que la validación, depende, capaz me voy, ¿no? Pero capaz que depende de lo que vos entendés como validación y a lo que apuntás al hacer el proyecto. Yo quiero hacer, no sé, una app que me diga a qué hora pasan los bondis para mejorarle la calidad de vida a la gente. Bueno, la calidad de vida en el sentido bueno, que espere menos en la calle, que espere menos tiempo, más tiempo en su casa, en el bondi, que llegue más horario. Pero bueno, nada, es un ejemplo, ¿no? Ahí, Me parece. escuchándote, Joaquín, también son distintas validaciones. Si una no implica, digo, la validación de que un estudiante se inscriba está buenísimo, nosotros estamos re contentos que se hayan inscrito un montón y que fuimos, creo que la materia más elegida del verano, pero eso nos encanta, estamos súper contentos. Ahora, bien, ¿qué pasa si nosotros, si de repente uno está reinteresado en su objeto, en lo que está estudiando, y nadie se inscribe? ¿Qué pasa? ¿Está mal lo que vos estás haciendo? Porque no le interesa a nadie. Digo, ¿sabés qué? Eso un poco en los 90 pasó, que era, digamos, y habíamos creado un espacio que se llamaba Espacio por el Conocimiento Inútil, ¿no? Éramos todo un grupo de gente que trabajábamos en el espacio por el conocimiento inútil. ¿Qué era inútil? Claro, como en ese momento tenías que hacer todo para el mercado, estaba re bueno estudiar, o sea, ponerle marketing político. Buenísimo. Ahora, qué sé yo, dialéctica del iluminismo. Oh, ¿qué te vas a ir a estudiar hasta allá? ¿A quién le sirve eso? A nadie. Entonces creamos un espacio donde leíamos Hegel, donde leíamos autores que ya como que quedaban afuera, que el mercado no les servía. No te sirve Kant, ni digo, para el mercado. O sea, digo, directamente, por supuesto que te sirve un montón. Digo, cualquiera de los autores que vemos, la verdad que para mí, cada vez que a veces tengo una situación, pienso con cualquiera de esos autores y no con el que pensé que iba a pensar. Ahora bien, por eso puede ser que por ahí los estudiantes haya una moda y estén en una moda y vos te quedaste afuera de la moda, entonces ahí no te valida. De ahí te validan los pares, por ejemplo, ¿no? Ponele. Pero también con respecto, por ahí te valida una empresa que te compra un derecho, algo, pero por ahí te valida la población, el pueblo, ¿no? Que dice, che, la verdad que lo que está haciendo la universidad acá es buenísimo. Y la gente lo reconoce. Creo que es el reconocimiento más grande que tenemos como universitarios, ¿no? Si uno hace una estadística, las personas, uno de los que más creen es la universidad. Por eso muchas veces cuando uno va a hacer entrevistas a campo, siempre te ponen un cosito de una universidad y te dice, hola, somos de la universidad de tanto.
que en realidad es medio mentira, pero ya la gente cuando vos te dice universidad te abre un poquito la puerta, ¿no? Hay algo de eso. Y también hay en otros lugares, no recuerdo ahora dónde, o lo escuché, pero es que en algunos lugares los rectores se eligen popularmente. ¿Qué pasa digo, porque el rector, hay discusiones que dicen, no, hay que elegir a tal persona, o hay que, escuchar otra vez, hay que elegir un juez. Bueno, ¿por qué no elegir un rector? Donde el pueblo elija, ¿no?, diputado, bueno, yo creo que el rector sea este, ¿no? Quizá eso implicaría como una intervención demasiado afuera, iría en contra de la ciencia como más, sería como más político, sería menos neutro. Y por ahí dice, no, pero se equivoca, pues la mejor teoría es esta. Puede pasar también, ¿no? Que el pueblo se equivoque, digamos, al trabajar este tema. O no, digo, la democracia siempre decimos que no, el pueblo no se equivoca, hace lo que piensa. Entonces ahí habría un problema. Pero podemos decir pares, estudiantes, empresas o mercado y pueblo, ¿no? O pueblo, ciudadanía, ¿no? Como distintas formas de validación que tenemos. Quizás son todas a la vez, ¿no? Son un poco todas a la vez. Habría que ver cuál nos interesa más a nosotros, ¿no? A cada uno, qué es lo que, o nos interesan todas un poquito también. Ninguna, digamos, tendríamos que ponernos en una situación, ¿no? Que uno sea, está bien, haces algo para la empresa, pero es en contra del pueblo, o en contra de los estudiantes, o algo para los estudiantes, pero en contra, digo, ver si se chocan, ¿no? Eso podría ser. Pero, me parece que justamente en sociales, justamente es como que renegamos de esa validación, o nos interesa menos esa cuestión de vínculo con empresas, ¿no? Que tampoco no siempre, digo, No, y que, perdón, te interrumpo, yo creo que también como gente que estamos haciendo ciencias sociales y que el día de mañana nos queremos dedicar a hacer ciencias sociales, digamos, creo que capaz hay que poder encontrarle una vuelta y resignificar el laburo, digamos, para empresas o investigaciones para empresas. Son totalmente válidas, incluso son necesarias, porque a ver, nosotros no vamos a vivir del aire tampoco, en el sentido del día de mañana. Si podemos vivir de lo que estamos estudiando, mucho mejor todavía. Pero sí, no, digamos, no porque esté en contra de lo que decís, sino me parece que hay que bueno, ya con los años creo que es un prejuicio que fue cambiando y es un prejuicio más de que realmente no está inmerso en la comunidad de ciencias sociales, que es, no, los ciencistas sociales no trabajan para empresas porque somos todos zurdos. Digamos, bueno, eso, una vez que te adentras... Cambió un poco, decís, puede ser que que yo esté hablando más generacionalmente de un momento, y que ahora también bueno, sí, puede ser. Eso haya cambiado, digamos, las generaciones quizás no haya menos, digamos, requemor. Yo en mi época más estudiante había hasta más requemor con el Estado también, ¿no? Como diciendo, te vas a trabajar al Estado, como al comité de negocio de la burguesía, ¿no? Y hoy me parece que eso está mucho menos también, me parece que no, que ya es muy troglodita, pero me parece que bueno, que esto de cómo empezamos a pensar, digamos, estas que ya son formas que están en las universidades, ¿no? Que tienen que ver con las distintas misiones de la universidad, ¿no? Como la investigación, la docencia, la extensión y la vinculación tecnológica y la extensión que está ahí, ¿no? Digo, porque también uno puede ver la cantidad, digo, uno podría decir, esa extensión, toda la militancia política que hay en la facultad, digamos, de algún modo sí, porque son trabajos barriales, trabajos que se hacen en distintos, digo, quienes hacen trabajo de militancia en distintos lugares, ¿no? Que son estudiantes de la facultad, pero van y trabajan los fines de semana en distintos barrios, ¿no? Son actividades de extensión. Sin embargo, no están acreditadas, ¿no? Entonces, como uno también, digamos, ahí hay un tema también en estas actividades, que a diferencia de la investigación, siempre se está buscando la acreditación
Está bien. Siempre se está buscando la acreditación, uno investiga, se mete dentro de un proyecto, se presenta una jornada. Bueno, el que hace extensión no reflexiona, no escribe después. Uno no va y hace un trabajo social o algo así y después lo escribe y lo pone en una jornada. Va, lo hace y ya. O sea, se reconforta de otra manera, no escribe sobre esa práctica, ¿no? Lo mismo el que hace también alguna cuestión con alguna empresa, ¿no? Y les va a pasar ahora que, como si bien nosotros estamos enfocando a tratar, digamos, de hacer más el producto, después también uno tiene que ver cómo reflexiono sobre esto, qué escribí, cómo fue el proceso, también es importante, ¿no? También es importante la escritura de esa experiencia, ¿no? O quizá puede ser después, una vez que ya haya hecho las cosas, pero cuando una hace extensión, generalmente es la crítica que se le hace a muchos que no terminan de escribir sobre esa práctica, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay que hacer un trabajo de hacer y de escribir, ¿no? Por eso nos falta un trabajo tanto práctico como teoría sobre esa práctica, ¿no? Y como teorías para tratar de ayudar a esas prácticas. Y por otro lado, también que este libro en ese sentido es muy bueno, es cómo teorizamos o cómo charlamos sobre las diferentes experiencias de vinculación tecnológica de todas las universidades del país. Porque ahí también lo que nos obliga es también a pensar un poco más, se habla mucho, ¿no?, de pensar federal o subnacional, pero me parece que un ejercicio que es importante es tener en cuenta al sistema, a todo el sistema científico, ¿no? Particularmente yo me centro más en el universitario, pero es más grande. Pero si uno, no obstante, centrándose en el universitario, ¿cuándo nosotros vamos a leer las ciencias sociales que se generan en la Universidad Nacional de Misiones, en la Universidad Nacional de Jujuy, en Tierra del Fuego? ¿Cuándo leemos a otras experiencias de otras universidades? En ese sentido, somos un poco ugocéntricos a veces, o Rosario La Plata, un poquito, Córdoba, Cuyo, como mucho, y para de contar, ¿no? Entonces me parece que ahí uno tiene que empezar a ver las diferentes universidades y dónde cada universidad es fuerte también, ¿no? De manera de poder mirar más desde una concepción de país, ¿no? Y no de cuestiones puntuales chiquitas, sino más generales. Y en ese sentido, la vinculación tecnológica lo que intenta ver es mirar un poco, digamos, tratar de ver los problemas en general, los problemas nacionales, pero trabajar sobre problemas, ¿no? Que eso seguramente habrán algo conversado con Juan, pero siempre las áreas de vinculación o de extensión intentan generar espacios donde la comunidad, el afuera, la sociedad civil, a veces decimos empresa, pero también es sociedad civil, es cualquier persona que pueda entrar a la universidad y decir, che, necesito algo de esto. ¿Cómo puede ser el lugar a donde van a demandar? Bueno, hay algunos lugares que se llaman consejos sociales, donde son los lugares donde se acercan las organizaciones sociales, y las distintas universidades generalmente los presiden los secretarios de extensión, y en esos lugares, en los consejos sociales que tienen todas las universidades, uno puede ir a plantear una problemática para que la universidad lo ayude a solucionarlo. Por supuesto que hay algunos que funcionan mejor y otros peor, pero esos espacios están. Entonces digo, se ha trabajado bastante en los últimos años, digamos, podemos decir, en los últimos casi 20 años, desde el 2000 para acá, que surgen un poco estas leyes, que surgen un poco las oficinas, y que surge también otra institución que les quería mencionar, que es la red VITEC. Si ustedes ponen red VITEC, puede aparecer, está todo desactualizado, pero es la red de oficinas de vinculación tecnológica de las universidades, ¿no? Entonces, esa red se reúne cada 2 años, 2 veces por año, hacen un congreso donde se reúnen todas las universidades, ¿no? Eligen como un presidente de la red que dura por un año, y bueno, y van generando algunas acciones. La idea es que ellos tengan
una oferta tecnológica también, que uno pudiera ver cuáles son todas las tecnologías que puede ofrecer la universidad, como para ir a solicitarlas, ¿no? ¿Qué es lo que la universidad tiene de oferta tecnológica, ¿no? Cosa que nosotros todavía no hemos hecho en el CETCOT, pero deberíamos hacerlo, es un listado de todas las cosas que uno podría llamar y pedir para hacer. Si uno dice, che, necesito, supóngase que pongamos un cartelito que diga aplicaciones. Bueno, che, quiero hacer una aplicación, bueno, dale, te contactás con esta persona y te la puede hacer, y la universidad se queda con un pequeño plus de dinero, ¿no? Hay que pensar un poco esas cosas, pero digamos, sería una manera también de generar otro financiamiento, y quizá alguien también genera un pequeño trabajo, ¿no? Entonces, me parece que esto donde, digamos, de trabajar a demanda y a identificación de problemas, ¿no? Son como dos maneras que tienen estas oficinas de trabajo. Uno, que te demanden, y otra, que vos identifiques un problema y que trates de solucionarlo. Por eso también tenemos que trabajar, que en eso somos uno de los mejores, ¿no? Por eso somos tan importantes los científicos sociales en las oficinas de vinculación tecnológica. Somos de los mejores encontradores de problemas, ¿no? Los otros no siempre se dan cuenta, digamos. Fíjense, hay cosas que para nosotros son súper nuestras, o sea, que las tenemos súper internalizadas, por ejemplo, el concepto de clase. No, un arquitecto no sé si lo tiene que sabe que uno es rico y otro es pobre, ¿no? No sé hasta dónde tiene, digamos, si no leyó o no se preocupó por leer, no sé hasta dónde te queda un concepto de clase social, ¿no? Como si lo tenemos nosotros, y de cómo funciona, ¿no? No es que uno solamente es rico y otro es pobre, ¿no? Que sino la propiedad de los medios de producción, tener o no tenerlos, ¿no? Me parece que ese tipo de herramientas conceptuales que nosotros tenemos para analizar la realidad nos hace mucho más fácil la identificación de problemas. Muchísimo más fácil, y que lo podemos ver, ¿no? Entonces me parece que eso también hay de cómo trabaja la universidad, ¿no? Porque uno, ¿qué trabajo va a hacer? ¿Qué producto va a intentar hacer? ¿Uno que solucione algo o uno que no solucione nada y esté buenísimo? ¿No? Ahí también, digo, ahí también es como, ¿qué es lo que te puede? ¿El artificio? No, podríamos salvar alguna discusión de literatura. ¿Qué es lo importante? ¿La buena literatura o la literatura que sirva? ¿No? Siempre, digo, siempre nos lleva a pensar cuál es el lugar que nosotros nos gusta, que nosotros queremos tener o que nos pone en tensión. Pero es importante esto, ¿no? De ver los problemas que ocurren y tratar de generar, digo, en este caso, yo creo que es importante realizar productos, proyectos, ideas que sirvan que sirvan o aporten, ¿no? Digamos, o que traten, digo, servir, que sirvan también es que ayuden a alguien a pensar su problema, que lo ayuden a alguien a reflexionar, o que le plantee un problema que antes no tenía y que en realidad no se daba cuenta que estaba teniendo un problema. Entonces, creo que también ahí tenemos que identificar los problemas y los distintos problemas de los distintos lugares del país. Cuando a mí me tocó coordinar ese área, ese espacio de vinculación tecnológica con toda la red esta de oficinas de vinculación tecnológica, uno se iba dando cuenta de todos los problemas regionales por donde iban. Por ejemplo, si uno miraba, yo veía todos a mí me tocaba evaluar cuáles eran los proyectos que iban a tener financiamiento y cuáles no. ¿No? Entonces, cuando yo evaluaba, veía, por ejemplo, todos los proyectos del norte argentino siempre tenían que ver con la cuestión del agua. Es un tema central. De hecho, después también hubo, en épocas del presidente Macri, esta idea del norte grande, no me acuerdo si era el norte grande o eso fue después, pero siempre ahora es como que hace un tiempo el noroeste argentino es como un área, ¿no? Creo que se juntan también ahora los gobernadores del norte, una cosa así. Entonces, bueno, es un problema que tiene fuerte, es el tema del agua, ¿no? Uno ve, digamos,
lo que es La Rioja, Chilecito, que tienen ahí cultivo de oliva, bueno, ¿cómo pueden solucionar el tema del riego? Es un problemón. Pero bueno, ese es un tema. Si uno va más a Chaco, ¿cuál es el problema? El arsénico en el agua, todo un montón de productos para que no tenga arsénico. Pero también vos generás, siempre se genera el producto, pero después cómo se instala ese producto. Y me parece que ahí también hay un fuerte trabajo nuestro. Que por ahí tenemos que inventar, y por ahí tenemos que buscarlo inventado para ver cómo eso, digo, se viraliza o cómo eso puede entrar en la sociedad, ¿no? Y me acuerdo de algunas experiencias. Una vez, nosotros lo que intentamos hacer mientras estábamos ahí era, bueno, a ver, no le vamos a decir a cada uno qué tiene que estudiar o que se tiene que dedicar a lo productivo si ya venía dedicándose a otra cosa, ¿no? Porque sería como medio, no sé quién lo haría, digamos, ¿no? Pero uno, che, ahora tenés que estudiar, ¿no? Si usted, no estudien ciencia política, ahora tiene que estudiar tal cosa. Bueno, nadie ¿cómo se llama? Le daría bola, ¿no? Pero bueno, las cosas que se investigan son muy aleatorias en Argentina, ¿no? Se estudia de todo. Si uno ve algunos temas de las tesis de maestría en comunicación, uno por ahí no lo puede creer o le parecen como muy raras. Sin embargo, a mí me parece que está bien que se estudie, qué sé yo. Digo, por ejemplo, un segundito que pongo la fuente que se me está quedando sin batería. Perdón, bueno, ahí estoy. Sí, me carga. Bueno, ¿qué estábamos? ¿Qué le dije? Me perdí porque no podía. ¿Me ayudan alguien? ¿Qué estaba Juan? ¿Qué decía? O Anaí o Laureano, que estaban, que los veo. Con la diversidad sobre lo que se estudia. Claro, o sea, Ah, ok. tratando de decir, bueno, si en ciencia, si, bueno, había que seguir estudiando ciencia política o había que de repente empezar a estudiar otra cosa, y hablabas, bueno, de un tema que es hiper interesante de ver, y que aparte tuvo mucha repercusión en el último tiempo, que tenía que ver con qué es lo que se está investigando en el CONICET. Que de paso agrego, el CONICET, digamos, era una institución de muchísimo prestigio, digamos, hace unos 10, 15 años, todavía lo sigue siendo, pero dentro de la opinión pública cambió un poco esa percepción, ¿no? Justamente a partir de, bueno, de la gestión de Barañao, pero la gestión de Barañao como ministro de Ciencia y Tecnología de Macri, hubo una campaña dentro de la opinión pública y que nosotros la vimos reflejados, por ejemplo, en la red social Twitter, que tenía que ver con la discusión acerca de las tesis y de lo que estaban investigando los científicos, ¿no? Entonces, de repente, distintos influencers entraban al CONICET, veían ciertas investigaciones y de repente había un licenciado en comunicación estudiando, no sé, el Rey León. Y decían, bueno, los impuestos están financiando a un tipo que estudia el Rey León. No Claro. sé, Bueno, pero no, y este tipo digo, de cosas, digamos. Por eso es que, digamos, esta discusión que vos estás diciendo de qué es lo que se tiene que estudiar y qué es lo que no se tiene que estudiar, está muy vigente y además está el hecho de, bueno, de ver quién elige qué es lo que hay que estudiar, qué tesis es válida o no es válida. Si vamos a una votación, quizás hasta las ciencias sociales se cierran, digamos, qué sé yo, o no lo sabemos, pero bueno, es una discusión que es hiper interesante y que, bueno, también se plantea, digamos, en el libro de Sábato que mostraste recién, Gastón, de ciencias sociales o no ciencias sociales, está el debate de ciencias sociales o solamente ciencias naturales, etcétera. Digamos, es muy interesante el debate ese. sí, no, eso, igual después lo continuamos eso del libro de Sábato, que se los dejo, pero ahora a donde iba en esto que estudiar y esto que decía de que para mí no me parece mal, yo en un momento empecé la maestría de comunicación cultural y hay estudios muy interesantes para mí, pero es verdad que si lo pones en Twitter y haces, o lo pones en determinado lugar,
te matan, que es, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cómo la pornografía en los últimos años, cómo cambió la pornografía o cuáles son las miradas, digamos, bueno, para mí me parece interesante. O lo del Rey León también me puede parecer interesante. Pero claro, si eso uno lo pone digo, en un noticiero a la noche, es como un escándalo, parecería. Como fue el escándalo de post-porno, Ahí, perdón, digamos. si se quiere, para cerrar un poco, digamos, también en defensa del investigador que estaba estudiando el Rey León, decía, es importante estudiar el Rey León porque es un estudio, digamos, forma parte de un estudio mucho más grande acerca de la socialización durante la infancia, de cómo el Rey León propone ciertos valores y ciertos patrones de conducta en una etapa que es fundamental, como es la infancia, y de ahí se sacan ciertos valores, ¿no? Es decir, digamos que tenía cierto impacto social que tiene que ver ni más ni menos de cómo nos estamos educando, ¿sí? Digamos, la película del Rey León pudo haber marcado mucho más a una generación de lo que pudo haber sido, qué sé yo, la escuela o los padres, ¿no? Hoy que No, tantos chicos y chicas buscan con eso. Bueno, esa era un poco la argumentación de por qué desde algo nimio, que era un análisis de la película El Rey León, bueno, de ahí puede salir, digamos, cómo nos comportamos hoy en día y que tiene un impacto importantísimo y que por eso hay que estudiar El Rey León y hay que estudiar El Pato Donald y hay que estudiar... Bueno, ese texto muy antiguo, pero también es para mirar el Pato Donald o para leer el Pato Donald, que también, digamos, yo creo que no es el mismo contexto, pero también había un estudio anterior y es un libro súper famoso y nadie criticó nada. Digo, yo creo que es más criticable las ciencias sociales en el medio productivo, es más criticable que lo del Rey León. Digo porque no termina de arrancar, digamos, esto de ciencias sociales, más allá que creo que hay mucho trabajo, pero necesitamos seguir trabajándolo. Pero lo que quería decir es, bueno, que se estudia, me acuerdo de alguna conferencia de Eduardo Rinesi que nos tocó compartir, que decía que lo que estaba bueno en ese momento, digamos, estoy hablando del año más o menos 2014, y decía algo como que cada uno podía estudiar el sexo de los ángeles si quería, si presentaba una beca y la ganaba, y eso no estaba mal, que cada uno investigara lo que quisiese, porque es lo que uno tiene ganas, pero que por otro lado hubiera líneas de investigación prioritarias, ¿no? Que uno dice, bueno, esta línea es un poco más prioritaria que otra. Entonces nosotros en la Secretaría intentamos manejar algunas líneas, que una era la energía, ¿no? Que es un problema que tiene la Argentina, la energía. ¿Cómo hacemos para tener más energía o como para ahorrar energía? Entonces yo me acuerdo que me tocó estar en una mesa donde estaban varios secretarios de investigación y me acuerdo que estaba el secretario de investigación de la UBA, Hugo Sirkin, en ese momento, y él decía, mirá, nosotros podemos hacer, por ejemplo, que los calefones, tratar de hacer una investigación, que de hecho la estaban haciendo, que creo que de hecho hay algunos ahora, de calefones que no tienen más llama piloto, ¿no? O estufas. Y si uno multiplica una llamita piloto por todos los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, es un montón de gas. Entonces, si vos la eliminás, se ahorra un montón de energía y lo pones en nuevos calefactores o nuevos termotanques que no tengan esa llamita, te ahorras un montón. Bien. Ahora bien, decía, pero la última instancia para ahorrar energía son las personas. Si las personas apagan la luz, si las personas gastan menos gas o gastan menos agua, pero es una cuestión de conciencia colectiva. Entonces, digo, y ahí me parece que está también un poco nuestro rol, ¿no? Vos podés decir, che, tratamos, digamos, o nuestro rol, o cómo se mira la ciencia y la tecnología desde el Estado, de las empresas. Che, focalicémonos en buscar esa llamita que no se apague y cómo hacemos termotanques, o por ejemplo, o los focos de bajo consumo, que ahorraron un montón, me pongo a tratar de hacer focos de bajo consumo, o bajar la llamita, o trato de hacer una campaña de concientización del ahorro, de lo importante que es la energía para nosotros, ¿no? Quizás nosotros acá tenemos menos campañas de agua, pero este año ya las estamos empezando a sentir, ¿no? Yo les contaba, estaba en Entre Ríos y se nos apagaba el agua cada tantas horas, algo rarísimo para un lugar que está lleno de agua, ¿no? Como Entre Ríos. Entonces, hay algunas cuestiones, digamos, que por ejemplo, cuestiones como la energía terminan siendo sociales. Digo, la ecología
la tienen que trabajar solamente los biólogos, los ecólogos, licenciados en ciencias ambientales, o es un problema social? La recolección de basura, ¿es un problema ecológico o es un problema de que cada uno en las casas nos pongamos, de una vez por todas terminemos y dividamos la basura? Y si vamos más al fondo ahí, ¿dividimos la basura nosotros, que somos un público ABC1, no sé, que somos universitarios? La verdad, con la mano en el corazón, al menos lo que los estoy viendo acá, ¿dividen la basura? ¿La dividimos? Sí, Andrea, vamos. Andrea sí, pero porque trabaja en ambiente. Si no, No, pero bueno, te quería decir, no, ¿sabes por qué? Porque vivo en un barrio de Procrear, organizado, que conectamos con una cooperativa de recuperadores, de compañeros recuperadores y compañeras. Entonces nosotros pagamos el flete, separamos y el flete les lleva a ellos los productos. En ningún momento interviene el Estado, ni municipal, buenísimo. ni provincial, mucho menos nacional. Qué bueno. Te felicito, ¿no? La verdad que ese tipo de organizaciones, la verdad que hay que tratar de escalarlas, porque la verdad que va más por ahí al final. Yo acá lo que arreglé es con un chico que pasa, que le dijo, bueno, te saco las botellas, los cartones a tal hora y me los paso a buscar, pero es un arreglo así también, con alguien, con un recolector particular, digamos, ¿no? Pero la verdad que intento reciclar, pero no puedo. Siempre termino ensuciando, me cuesta, o sea, es como un empezar, digo, y hace muchos años que intento, y claro, pero después no pongo la bolsa, y bueno, hoy no. Bueno, y después, somos una familia de 4, mi compañero, yo y 2 hijos adolescentes. El compañero que recoge los residuos pasa 2 veces al mes. Este mes, en la última bolsa, saqué una bolsa de consorcio de las grandes, llena de plástico. O sea, es fundamental esa actividad. Si por cuadra se pudieran organizar los vecinos y las vecinas, sería un golazo, porque además te incentiva. Vos ves la cantidad de residuos que sacás y lo importante que es. bueno, nosotros tenemos ahí con el CERCOT, hemos hecho unas campanitas, hemos hecho algunas ideas, ¿no? De esto que siempre hinchamos, ¿no? Dividir en 2, por lo menos empezar a dividir, no importa qué, dividir, porque también lo que nos pasa es, discutimos nosotros un poco que todas las campañas ambientales son para entendidos, digamos, ¿no? No hay 2 colores, yo nunca entiendo cómo es el verde y el negro, cuál de los 2 es para qué. Si orgánico es el intelectual orgánico de Gramsci, no entiendo bien. No, digo en chiste, un poco entiendo, sí, pero lo que digo que la persona... Sí. En los tachos de basura de nuestro ministerio tuvieron que poner un cartelito que dice verde, la porquería, negra, lo que así, porque nadie lo entiende, y somos todos trabajadores y trabajadoras del ministerio, o sea, no es Claro. Una información de fácil acceso. Por eso, imagínate cuando, yo me imagino, no sé, yo ahora fui papá hace poquito y estoy medio como enquilombado. No me quiero imaginar una familia con 3 nenitos gritándote o qué sé yo, y vos teniendo que dividir, no sé, digo, o pensar en eso, cuando vos estás pensando en tu trabajo, en llegar a fin de mes, en un montón de cosas, entonces es difícil. Nosotros siempre decimos que en realidad es como más ahí pareciera que el negocio es la capacitación, ¿no? La constante capacitación, la constante, ¿cómo es? Hacer tachos que parezcan amigables, o sea, a veces es más la publicidad que lo que efectivamente se logra realizar. Entonces, bueno, me parece que en esas cuestiones, nada, también son temas sociales, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando, ¿no? Cómo los problemas sociales o distintos problemas después se transforman en un problema ambiental, termina siendo social, o lo social a través del consumo de distintos alimentos que sean descartables, genera la cantidad de basura que logramos que se genere. Entonces, ahí también tenemos otro problema, como el energético, el ambiental, y así podemos seguir enumerando, ¿no? Como también nos tocó en la pandemia el tema salud, que dejó de ser, o sea, era un tema de salud, pero era un tema social, donde todos teníamos que estar
digamos, el aislamiento, el distanciamiento social, ¿no? Distanciamiento social. Entonces, me parece que por ese lado es que nosotros tenemos que, identificar los problemas, tener esta capacidad de identificar problemas, cuáles son los problemas sociales, qué tipo de respuesta podemos ensayar, de qué tipo, si conviene que sea un producto, un proyecto, una investigación, un libro, bueno, todas las variantes que Juan siempre enumera, y que podemos trabajar para generar esos productos, ¿no? La primera edición me acuerdo, los principales problemas eran la pandemia, a veces votamos cuáles son los principales problemas, ¿no? Los principales problemas eran la pandemia y el dengue. Y me acuerdo que también otro de los productos, que era uno de los más sencillos, era como una ovitrampa, ¿no? Una trampa, es como una botella cortada con la parte de arriba donde va la tapita y puesta como un embudo para abajo, y adentro le ponías levadura y agua, no sé si coca, y entonces los mosquitos, en vez de venir hacia vos, van hacia esa levadura, y entonces era como una trampa para mosquitos de dengue. Algo bastante casero. Bueno, también también poder hacer alguna cosita chica también es importante, porque es algo casero y también puede brindar una solución. No siempre tenemos que buscar, digamos, las tecnologías son de distinto tipo también, ¿no? Así que nada, me parece importante esto, ¿no? Tomar cuáles sean los problemas principales y ver que nosotros, digamos, mirar cuáles son estos problemas, problemáticas nacionales o principales, y tratar de ver cómo, si podemos dar respuesta a eso o qué idea tenemos, ¿no? Entonces, y después, bueno, cómo canalizar esas ideas. Por un lado, a través, bueno, acá en esta materia, en los prácticos, que ustedes vayan trabajando, pero por el otro lado, después también ir mirando cuáles son las distintas ventanillas que uno tiene para poder hacer la presentación, para buscar financiamiento, para buscar también validación, para que ese conocimiento quede, para que también lo pueda usar otro, ¿no? Entonces, y esas son las áreas, generalmente, las áreas de vinculación tecnológica, la Secretaría de Políticas Universitarias, bueno, nada, ir viendo cómo es todo el sistema científico, tecnológico argentino, para que ustedes puedan también ver por dónde pueden canalizar o pueden generar estos proyectos, después, bueno, que ustedes puedan ir realizando, ¿no? Que bueno, que eso ya más para la segunda parte. Así que bueno, por hoy les voy a dejar, entonces, lo que les voy a pedir para que vean para la próxima clase, para seguir charlando, es que puedan ver del texto de El pensamiento latinoamericano, la problemática ciencia, tecnología, el texto de Klimovsky. Si lo pueden leer, es el primero, está la nota introductoria de sábado, ciencia e ideología, reportaje a Gregorio Klimovsky, si pueden leer eso. Y después hay un segundo texto, que es Filosofía de la Investigación Científica en los Países en Desarrollo, de Mario Bunge. Tenemos dos textos ultra clásicos, estamos yendo medio a la prehistoria con esto, pero bueno, es necesario que hagamos un poquito de historia, un poquito de ver cómo se fue dando este sistema que tenemos hoy, para poder ver el contexto sobre el cual trabajamos, ¿no? Porque si no, si alguien por ahí un poco apresuradamente nos puede tratar de tildar de que queremos mercantilizar a las ciencias sociales, ¿no? De buscarle la salida laboral y eso, y la verdad que no es nuestra idea. Nuestra idea es cómo podemos generar creatividad, ideas, desarrollo, investigación, para poder aportar a sumarnos a esto que están haciendo todas las demás ciencias, ¿no? A no quedarnos en un discurso, digamos, si las ciencias sociales es esto, y terminamos estudiando algunas cosas que no tienen, digamos, que está bueno como investigación en sí mismo, pero que por ahí no logran tanta incidencia. Y después, a veces, que también yo en eso soy un poco crítico del CONICET,
que me parece que es una investigación que se muerde la cola, ¿no? Que en ningún momento, entonces uno dice, che, tenemos tantos investigadores. Bueno, a veces también no sé si para qué, ya sabemos para qué, pero bueno, si tengo tantos investigadores, bueno, ¿cuál es el resultado? A veces ustedes saben que la facultad tiene muchos centros de investigación, o centros de estudios, pero tiene solo 2 institutos, ¿no? Filosofía y Letras tiene como 20. Exactas también tiene otro. En sociales solo hay 2. El Gino Germani y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Bueno, el instituto, el Gino Germani, no sé cuántos investigadores tiene, pero tiene muchos, debe tener quizá, no sé, más de 300, 400 investigadores, no sé cuántos tiene, me voy a fijar, pero son muchos, no entran físicamente en el local del instituto, digamos, no entran físicamente. Bueno, ¿cuáles son todas las investigaciones que hay ahí? ¿Cuál es la cantidad de transferencia de tecnología que se hace? Digo, no para criticar, pero sino también digo, por un lado le expliqué que a mí me interesa el pensamiento inútil, digo, para estudiar y eso, pero también es necesario un poco dar cuenta de cuál es el trabajo que hacemos como ciencias sociales, porque si no, no podemos llamar estudios sociales, ¿no? ¿Y cuál es nuestra parte científica? ¿Cuál es el aporte que nosotros hacemos o tenemos para hacer? Y creo que de algún modo también nos tenemos que dar cuenta, digo, esto de que siempre en otras universidades, por ejemplo en México, uno tiene que hacer un año, en la UNAM uno tiene que hacer después que se recibe un año de devolverle a la sociedad, digamos, como una pasantía, porque uno estudió gratis, ¿no? En Estados Unidos vos pedís un crédito y después lo tenés que pagar con tu trabajo. Bueno, acá no hay nada de eso, hay como unas horas de voluntariado que uno tiene que hacer al finalizar. Bueno, ¿qué es lo que uno retribuye a la sociedad por haber estudiado gratuitamente? No por una cuestión de toma y daca, sino una cuestión de uno. Digamos, ¿de qué manera lo retribuimos? Bueno, tratamos de hacerlo de muchas maneras, pero bueno, me parece que también en esta clase está bueno para pensarlo y para ver qué es lo que queremos hacer en nosotros y cómo podemos aportar. Así que bueno, un poco de todo disperso, pero así quería empezar en esta primera clase o segunda más de la parte de reflexión teórica. Así que, Juan, podemos dejar algunos minutos y volvemos, no sé si querés volver en cuántos minutos, y empezamos ya con la otra cuestión de que ahora queremos charlar algunas ideas. Esa era la idea que habíamos tirado por el mail, ¿no? Sí, bueno, si quieren vayamos a un break de 10 minutos y después volvemos más con la parte práctica. Por un lado, bueno, la tarea que tenían que hacer, que era de presentar 2 o 3 ideas proyectos para empezar a trabajar a lo largo de la materia. Y una vez que terminamos de hacer ese repaso, viene Natalia de los Ríos, que ahí se acaba de conectar, que va a ser también la profesora de esta materia junto con nosotros, y vamos a ver una metodología, vamos a ver metodologías ágiles, vamos a ver Scrum, que nos va a dar un marco de cómo trabajar a lo largo de las clases que siguen, ¿sí? Como para darle una continuidad a la cuestión de estas metodologías que empezamos a ver, que empezamos a ver en la parte final de la última clase, que era Design Thinking. Aprovecho antes de irnos al break, Gastón, me escribieron y también, bueno, durante la clase me preguntaron cómo profundizar en lo que era Design Thinking. Y bueno, ahí en el mail recomendé sobre todo a Laura Pregliasco, porque ella había dado, digamos, un curso, un taller. Ella es una consultora, es una colega consultora que había estado en esta materia, y que el contacto lo tiene Gastón, digamos, por si, no sé si ella sigue dando el curso de Design Thinking. Bueno, ella había hecho una consultoría para el gobierno de Paraguay y creo que también daba cursos de Design Thinking. No sé, Gastón, si después pasas el contacto. Como quieran, ¿quiere que la convoquemos para que venga el invitado? ¿O le interesaban los textos? ¿O qué es lo que...? Dígame, yo no tengo problema, si quiere la invitamos, hace rato que no
sería una buena oportunidad para volver a contactarla, que hace mucho que no la veo. Quedamos en vernos, digamos, saludarnos para el fin de año, pero no. Si quieren la contacto, o si no, ¿qué era lo que yo vi el mail, pero vos me decías de algunos Me mandaron, textos. sí, Está el curso sí, de no, ella. los textos yo ya los dejé. Ajá. Una cosa, recibí un montón de mails, chicos, chicas. Por favor, cuando mandan un mail, con copia a Natalia, a Gastón y a Seba, y salvo que sean cuestiones muy urgentes, veámoslas en la clase, ¿sí? Sobre todo si vamos de martes a jueves, ¿sí? Porque la verdad es que me mandaron un montón de mails, yo ya no sé ni quiénes escribieron. Pero tratemos, sobre todo si es de martes y jueves, de verlo el jueves. Obviamente, si es fin de semana y ahora que van a empezar a trabajar el proyecto, si se traban con algo, que se está volviendo loco, bueno, ahí sí escribimos y contestamos, etcétera. Pero bueno, nada, en principio, a los que preguntaron sobre eso, les podemos pasar el contacto de Laura Preliasco y bueno, después cualquier cosa vemos si organizamos para que venga. Perfecto. Bueno, yo después, ahora cuando volvamos, les dejo mi correo, un correo específico que quiero tener para esta materia, así veo las consultas. Y nada, dejamos un ratito, ¿qué volvemos? A las 7 menos 5, no sé, Juan. Sí, si les parece, volvemos 7 menos 5. Dale, 7 menos 5. Juan, corto, entonces, ¿cortamos acá? Sí, dale. Sí, dale. Dale, nos vemos. Hola, Natalia.